por lo menos de la Universidad de Sevilla, que por lo menos he tenido el privilegio de sentarme a escucharlos y de estar en clases de ellos. Mire, ellos justifican muy bien toda la invasión española. Es más, cuando ellos hacen sus planteamientos, hacen sentir a uno hasta culpable de los juicios que se han hecho, porque ellos exoneran. Claro, exoneran. ¿Por qué? Porque la historia tiene la facultad de ser contaminada. Ahora, ¿hasta dónde la historia puede ser contaminada? Hasta el momento en que hasta el momento en que se trabaja con la documentación que la historia misma revela. Entonces, desde luego, mire, si yo estuviese hablándole esto, claro, aquí hay hermanos católicos que vienen al estudio bíblico y a veces la razón por la que yo trato de frenar la indignación de algunas personas es en consideración a hermanos que vienen a este estudio bíblico que son católicos y qué bueno que vienen a estar con nosotros y me parece por eso, pero ya llegaremos a todo eso. Pero fíjese que el elemento aquí es que cuando uno va a evaluar esto, no lo puede evaluar de manera apasionada, ni lo puede, mire, por ahí hay un ex ministro evangélico que fue profesor de la Iglesia de Dios Mission Board, de la escuela de la Iglesia de Dios, que ahora está siendo usado por la Iglesia Católica como un guerrero contra las iglesias protestantes. Y a mí, yo lo escuché en una grabación que me cedieron, y la verdad que yo lo que sentí por él fue compasión. Yo dije, pero ¿qué persigue él? ¿Qué busca este pobre hombre que a la larga lo que está evidenciando de sí mismo es que prefirió borrar el conocimiento para proclamar la ignorancia? O sea, y no por el aspecto teológico, sino por el aspecto puramente histórico. O sea, mire, aquí hay 3 sitios por donde dice que entró Colón. Y ese es el resultado de una historia que contaminada, ¿verdad? Ahora, fíjese que no se puede contaminar. Dávila dice que entró y que por el río de Utuado, imagínense, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Ahora, fíjese, lo que no se puede contaminar de la historia es que entró, ¿verdad? En que entró. Ahora, cuando trabajamos con la historia, mire, ese dato de que los orígenes del episcopado romano vienen de Pedro, lo que hay que decirle a cualquiera que lo postula, ve a buscar la evidencia. Y cuando la encuentres, entonces tráela. ¿Ve? Entonces, cuando busque la evidencia y la traiga, entonces le creemos. El gran problema es que la evidencia no existe. ¿Ve? En ese caso tal vez existía, pero en este no existe. ¿Ve? Ahora, fíjese, si seguimos por ahí, llévanos por ahí hasta el siglo IV, sigue por ahí hacia arriba. Sigue por ahí hacia arriba. No, que son mucho más, son mucho más que eso. Bueno, el dato de que haya ido a Roma no es negable. Sí, se puede aceptar. Pablo estuvo en Roma y Pedro pudo haber estado en Roma, pero el que haya ido, o sea, el que Pedro haya dicho voy a Roma para entregar la sucesión apostólica, oiga, eso es como yo decir que mi papá fue a Roma a entregar la sucesión apostólica, no, o sea, no guarda ninguna relación. Y cuando uno está dentro de la comarca europea, uno escucha tanta leyenda y tanta leyenda. Ahora, la pregunta es, ¿dónde es que empieza a surgir la leyenda? Yo quiero llegar ahí hoy, con la ayuda del Señor. El siglo V y el siglo VI
empezaron a tejer toda esa leyenda. Ahora, si llegamos hasta donde León, a León, vamos a ver dónde encontramos. Ahí San León número 1, ¿verdad? Ese es el primero. Pues puede ser el número 45. Fueron episcopos, fueron obispos de la iglesia, pero realmente el título de papa, mire, ese título inicialmente empezó a darse indiscriminadamente a los obispos, porque un obispo que se destacaba en su ciudad, el pueblo lo veía como papa. Entonces se daba. Ahora, ese título se recogió y se vino a aplicar precisamente en la persona de San León con propiedad. Él fue el que recibió el título en propiedad. Después de él, nadie más se pudo llamar papa. Y de ahí en adelante, todos los que sucedieron a San León, pues desde luego le sucedieron teniendo el título de papa. Ahora, él fue el que inició la sucesión. Ahora, lo que es interesante es que la autoridad de San León no fue aceptada en Oriente. O sea, no lo respetaban, no. O sea, que él diga que es papa en Occidente, eso es problema de él. Pero acá en Oriente, el término que se usaba no era papa, era patriarca. De hecho, todavía hay iglesias en Oriente, iglesias cristianas en Oriente, que utilizan el título para la persona que está en la posición más alta, patriarca. ¿Verdad? La iglesia griega ortodoxa usa el concepto patriarca. ¿Por qué razón? Porque no les simpatizó jamás el hecho de que León el Grande se apropiara del título y de ahí en adelante nadie más lo pudiera ostentar. Ahora, claro, juntamente con la experiencia de San León y juntamente con todo ese elemento, no podemos olvidar que la vida de la iglesia empezó a cambiar por las circunstancias que en ese momento existían. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Pues el debilitamiento del Imperio Romano en Occidente y la llegada abrupta de un montón de pueblos bárbaros que se peleaban entre sí para invadir el Occidente y poseerlo. De ahí en adelante, en el año, por ejemplo, en el año 452, los hunos, al mando de Atila, invadieron a Italia y saquearon la ciudad de Aquilea. Luego se dispusieron para invadir a Roma. Y el emperador de Occidente era débil. Y Oriente se negó inclusive a ayudarle. ¿Por qué razón el emperador de Oriente se negó a ayudarle? Porque ya el imperio se estaba debilitando. Y es como consecuencia del debilitamiento del imperio que entonces el obispo de Roma empieza a tomar en Occidente una posición y a tener una figura de preponderancia frente a todos los demás religiosos circunvecinos que habían. ¿Por qué? Porque Roma era el objetivo ¿de quién? De los bárbaros. Roma era el objetivo de los godos, Roma era de los ostrogodos, el objetivo era de los lombardos. O sea, todo el mundo quería llegar hasta Roma. Roma era todos los caminos conducen a Roma. Ahí tiene la palabra que lo puede dar la idea. O sea, desde el punto de vista militar, todo el mundo quería ir hacia Roma. Entonces, pues desde luego, si todo el mundo quiere ir hacia Roma, ¿quién se va a convertir entonces en la figura de prestigio? El líder religioso que esté en Roma. O sea, no hubo tal cosa como una organización eclesial que estableciera la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana.